En esta sesión vamos a hablar sobre la biomecánica óptima para la fonación y por qué los alargamientos u oclusiones del tracto vocal generan una voz resonante. Recapitulemos un poco. ¿Qué es máxima economía vocal? Es básicamente una medida que trata de recalcar el hecho de que existe una configuración glótica que permite tener la máxima cantidad de decibeles a base de la menor cantidad de esfuerzo fonatorio, medido como el estrés de impacto de las cuerdas vocales. ¿Qué diferencia la máxima economía vocal u output codes radio de los objetivos de la terapia tradicional sintomatológica? Básicamente, en la terapia tradicional se intentan modificar algunos patrones alterados, por ejemplo, respiratorios, posturales o fonatorios de manera aislada, pero no se busca un equilibrio del sistema que busque la máxima economía vocal. Entonces, trabajar las cosas por separado no es lo mismo que trabajarlas juntas. ¿Cómo se logra la máxima economía vocal? Separando las cuerdas vocales exactamente en los procesos vocales de los aritenoides entre 0,5 y 1 milímetro. Ahora, ¿cómo se hace eso? A través de algunos ejercicios con tracto vocal semioccluido, el sistema del tracto vocal se ve forzado a trabajar de esa manera y se acostumbra a los músculos a trabajar de esa manera con el entrenamiento y la práctica. Primero vamos a hablar de una clasificación según grado de movimiento laringio. Tenemos voces que son de tipo hipervalvular o hiperfuncional, que consisten en voces apretadas. Existen también trastornos que son hipofuncionales o hipovalvulares y que generan voces sopladas. En general, los trastornos hiperfuncionales se asocian a actividades de abuso y mal uso vocal. Cuando tenemos una disfonía músculo-tensional con una voz apretada, o tenemos unos nódulos vocales o pólipo vocal o una hemorragia, etc., lo asociamos a voces que están trabajando en sobreesfuerzo fonatorio. Y los trastornos hipofuncionales se ven asociados mucho más a trastornos de tipo neurológicos, donde la persona perdió fuerza en las cuerdas vocales y no puede realizar un cierre cordal adecuado. Ahora, hay patologías vocales donde coexisten estos trastornos hiper e hipo. Por ejemplo, una parálisis vocal con compensaciones inadecuadas, es decir, tiene de base un trastorno hipofuncional, una debilidad muscular debido a la parálisis por la sección del nervio o el trastorno nervioso, y lo compensa apretando la voz, entonces tiene una hipofunción glótica y una hiperfunción laringea. Puede tener, por ejemplo, voz en banda o fonación ventricular. Entonces se dan estos perfiles mezclados. Ahora, cuando pensamos en un trastorno derivado de abuso y mal uso, una disfonía de tipo funcional o una órgano funcional, en general se dan los perfiles hiperfuncionales. Puede ser que tengan el resultado de una voz que tenga un poco de soplo, por ejemplo, que tenga un hiatus de algún tipo, en reloj de arena, un hiatus longitudinal, y que tenga un poco de soplo. Eso no quiere decir que sea un trastorno hipofuncional, porque la base del trastorno es la hiperfunción laringea. Lo mismo, por ejemplo, cuando se trabaja con una voz que tiene cáncer, por ejemplo, y se genera también este hiatus que puede ser longitudinal o puede ser fusiforme y puede dar como resultado una voz bastante soplada, pero la base y el origen que hay que corregir es la hiperfunción laringea que generó el daño del tejido y a su vez el trastorno vocal. Separar los trastornos de esta forma ha servido mucho para la tendencia sintomatológica a orientar sus objetivos de terapia. O sea, las personas que necesitan fuerza, por ejemplo, que tienen una parálisis o una paresia, se hacen ejercicios para fortalecer la voz. Ejercicios también existen para bajar el grado de aducción glótica. Para personas que tienen hiperfunción, hacen ejercicios para que no se junten tan fuerte las cuerdas vocales.
Pero este tipo de clasificación se opone a los objetivos que se usan en la tendencia fisiológica que busca generar un equilibrio en el sistema. Los objetivos de un programa de intervención con tendencia fisiológica consisten en el mejoramiento de la interacción de la mecánica respiratoria, la fuerza muscular y el control y la resistencia de las modificaciones supraglóticas. En el fondo es un balance de los tres subsistemas de la voz. ¿Cuál es la diferencia con los objetivos de la terapia sintomatológica? Básicamente que hay un concepto de interacción y que los ejercicios vocales conjugan los tres sistemas y no los separan. Es decir, no realizo tres ejercicios, uno para aumentar la fuerza, otro para controlar el tono, otro para modificar la postura, etc. Sino que trabajo con un ejercicio que permite que el sistema se equilibre y logre el concepto o logre básicamente la máxima economía vocal, que es la clave. Trabajar las habilidades vocales en secuencia, de manera sintomatológica y en interacción no es lo mismo. La terapia sintomatológica hace una secuencia de ejercicios. Por ejemplo, una sesión trabaja postura, una sesión trabaja respiración, una sesión trabaja fonación, una sesión trabaja resonancia. La separación de las actividades no favorece el aprendizaje sensorio-motor. Y esto es algo esencial. El músculo y los músculos aprenden de cierta manera. No aprenden o no generan memoria de igual manera como nosotros memorizamos un episodio, un libro o un material de estudio. Los músculos aprenden en la interacción y a través de esta interacción se genera la integración del sistema que logra la transferencia o generalización de las habilidades para la vida cotidiana. Así que se trabaja en tendencia fisiológica con un solo ejercicio donde se trabaja todo al mismo tiempo. Los ejercicios en general se parecen un poco, a veces no son los mismos que la tendencia sintomatológica, pero hay ejercicios que son similares. Ahora, el objetivo con el que trabajan, el objetivo que persigue la persona y la actividad que realiza la persona con el ejercicio es diferente. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una vibración labial, esa vibración labial la puedo hacer de manera sintomatológica o fisiológica. De manera sintomatológica, yo me voy a estar enfocando en cómo está mi laringe, si mi laringe está baja o alta, dónde está mi lengua, si está arriba o si está abajo, cómo estoy haciendo la respiración costodiafragmática, la estoy haciendo correctamente o estoy haciendo respiración alta, cómo tengo la postura, estoy derecho o no estoy derecho. Ahí voy a estar pendiente del paso a paso de lo que estuve entrenando en las sesiones. Me hicieron un entrenamiento para postura, después me hicieron un entrenamiento para respiración en una sesión o en dos sesiones y después ahora tengo que conscientemente juntar todos esos elementos para lograr esa fonación correcta que me está tratando de enseñar el terapeuta. Esa es una postura muy sintomatológica y el problema es que los músculos no aprenden en secuencia, sino que aprenden en la interacción. Cuando yo hago un trabajo de tipo fisiológico, ocupando el mismo ejercicio, el de vibración labial, lo que tengo que poner conciencia es si la voz me sale fácil y si tengo algún tipo de vibraciones en la cara. O sea, tengo que monitorear sensaciones externas a la postura de los músculos o a la posición de mis órganos. Y eso hace que mi memoria esté focalizada en las sensaciones. Eso se va a profundizar mucho más cuando veamos aprendizaje sensorio-motor. Pero básicamente el aprendizaje motor tiene algunas reglas y tiene algunos principios y por lo tanto, aunque sea el mismo ejercicio, la tendencia que uno lleve de trabajo o el tipo de abordaje no necesariamente es el mismo. En la tendencia fisiológica uno centra su objetivo en un sistema que está desbalanceado hacia la hipofunción, hacia la hiperfunción o hacia ambas, o tiene componentes de ambas, y busca un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio es la máxima economía vocal. Es la mejor intensidad al menor daño.
¿Qué programas terapéuticos de la tendencia fisiológica existen? Existen varios programas terapéuticos como Vocal Function Exercises, terapia de voz resonante, terapia de la voz flow o voz fluida, método del acento, y todos ellos contienen ejercicios con tracto vocal semiocluido. Muchos de ellos, como Vocal Function Exercises o la terapia de voz resonante o la voz fluida, tienen altos niveles de evidencia científica. Quiere decir que está comprobada su efectividad con ensayos clínicos aleatorizados y randomizados. Hay otra terapia, Lee Silverman también, para Parkinson, que también la vamos a revisar. También tiene evidencia tipo 1, altos niveles de evidencia científica. Todos tienen ejercicios con tracto vocal semiocluido y eso es lo que vamos a revisar. Los ejercicios con tracto vocal semiocluido son alargamientos u oclusiones del tracto vocal y siempre involucran fonación, no son ejercicios de respiración. Tenemos ejercicios donde yo alargo el tracto vocal a través de un tubo o a través de una postura de la boca y también tengo oclusiones o tengo una mezcla. La oclusión es cuando yo trato de tapar un poco la salida de la voz. Por ejemplo, ahí con la mano en la boca estoy tapando, no completamente, pero sí tapando la voz. Y el alargamiento ahí lo vemos con un tubo. Acá tenemos varios ejercicios desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Tenemos Raspberry, vibración de la lengua, es eso, fonación en tubo con agua, vibración labial, mano en la boca, ese que se llama kazoo, que es un juguete, fonación en tubo ocluyendo la salida del aire cuando ponen el dedo, una U y después un lip buzz. Tenemos varios ejercicios. Todos tienen el mismo objetivo, lograr la máxima economía vocal, y tienen el mismo principio de acción, que es que yo ocluyo o dificulto la salida del sonido a través de un alargamiento o una oclusión del tracto vocal. También tenemos la terapia de resistencia al agua, en este caso con Lax Box Technique, también una técnica comprobada con efectividad científica. Existen varios ejercicios con tracto vocal semiocluido y no fueron inventados recientemente, pero tienen una gran evidencia en los últimos 15 a 20 años. De hecho, existe el Semi-Occluded Vocal Tract, existen algunos simposios que se han dedicado específicamente a tracto vocal semiocluido. A eso me refiero con esta diapositiva. ¿Cómo funcionan los ejercicios con tracto vocal semiocluido? Van a mejorar la impedancia acústica del tracto vocal como una herramienta terapéutica. Los ejercicios se ocupan para rehabilitar, para entrenar la voz como calentamiento vocal y como enfriamiento vocal también. O sea, cuando la persona se prepara en la mañana, hace un calentamiento vocal, se prepara con un ejercicio. Cuando una persona termina su jornada, también hace enfriamiento vocal. Si un cantante quiere cantar mejor, se entrena con ejercicios con tracto vocal semiocluido. Si un locutor quiere entrenar, también lo hace así. Si una persona tiene una patología, también ocupa ejercicios con tracto vocal semiocluido. Van a haber algunos ejercicios que tienen mejor utilidad para algunas personas, pero el principio básico es siempre el mismo. Y para explicar un poco de dónde viene este descubrimiento o este efecto que genera el tracto vocal semiocluido, es bueno mencionar el sistema lineal fuente-filtro, donde tenemos una fuente de sonido, que es la vibración de las cuerdas vocales, de ahí sale el sonido, un input, que es el sonido inicial que viene desde las cuerdas vocales, y un filtro, que son los resonadores, que filtran el sonido y les dan características de palabras o de fonemas. Y un output final, que es lo que escuchamos finalmente. Este sistema se entiende como una línea, como una sucesión, es decir, desde la cavidad torácica tengo la columna de aire, vibración, filtro y output. Ahora, el sistema ha sufrido algunas modificaciones, se han descubierto algunos elementos interesantes y ahora se habla de un sistema no lineal fuente-filtro, ya que el filtro modifica el input de sonido. Quiere decir que cuando el sonido
pasa por las cuerdas vocales, la presión de aire en general sale hacia afuera como output, como sonido para ser escuchado, pero parte de esa presión de aire, de esa vibración, se devuelve hacia la fuente, se devuelve hacia las cuerdas vocales y configura o genera un cambio en la configuración del tracto vocal, que, que afecta a la fuente de sonido, es decir, afecta el patrón vibratorio de las cuerdas vocales. Dicho de alguna manera, es como que algo del sonido sale, un gran porcentaje de sonido y la presión sonora sale, y parte de la presión sonora se devuelve hacia las cuerdas vocales, rebota en las paredes del tracto vocal y modifica la forma en que vibran las cuerdas vocales. Y esos cambios del tracto vocal se pueden manipular a través de tracto vocal semiocluido. O sea, yo manipulo un poco el filtro, es decir, le pongo una oclusión o un alargamiento al filtro, al tracto vocal, y ese alargamiento va a modificar lo que pasa con las cuerdas vocales por un efecto físico, por un efecto de presiones. Entonces, tenemos nuestra fuente de sonido, que es nuestro input de sonido, y tenemos el filtro, que son los resonadores. Y a través de ciertas modificaciones en el filtro, yo genero un feedback que genera un cambio en la fuente de sonido, y este cambio va a cambiar la configuración de las cuerdas vocales, y esto se le conoce como una impedancia a la salida de presiones en el sistema de producción de voz. Impedancia es básicamente impedir que algo fluya. Aquí estoy impidiendo que la presión fluya con un tubo de resonancia o con un ejercicio con la mano en la boca, por ejemplo. No sale bien el aire. En el sistema de impedancia hay varios sistemas básicamente que se pueden relacionar a la impedancia de la voz. La impedancia es la dificultad para que un sistema se mueva, es la medida de oposición o la resistencia al movimiento frente a un estímulo. Acá tenemos un hombre empujando una caja, la resistencia la da el roce del piso, ¿cierto? Acá tenemos dos tipos de impedancia. Básicamente el que está empujando la caja vacía tiene menor impedancia porque tiene menor peso que el de la caja llena. Pero cuando estamos hablando de flujo de aire hay que imaginárselo de otra forma. Pensemos que tenemos una multitud de personas y tenemos dos puertas, una puerta pequeña y una puerta grande, muy grande. Si tenemos una multitud de personas que va arrancando y va saliendo de un local, es más fácil que todos fluyan a través de la puerta grande. Así que la puerta grande es un sistema sin tanta impedancia. Se le escapa el aire, se le escapa la gente. Y la puerta pequeña es un sistema con mucha impedancia. No va a permitir que vaya la gente, que cruce. Se va a acumular la presión ahí de personas. Lo mismo pasa con el tracto vocal. Se va acumulando el aire, se va acumulando la presión a medida que yo genero un tracto vocal un poco más ocluido, y eso genera cambios en la fuente. La impedancia, hay varios sistemas de impedancia. Una es la impedancia glótica, que está determinada por el grado de aducción glótica de las cuerdas vocales. Es decir, si yo junto más las cuerdas vocales, impido que pase el aire tan fácil. Si yo abro un poco más las cuerdas vocales, permito o disminuyo la impedancia o la resistencia de la glotis. Y también hay una impedancia del tracto vocal que está determinada por las constricciones y el alargamiento del tracto vocal. Si yo controlo la impedancia o la salida de aire, también cambiamos o controlamos la configuración del patrón vibratorio de las cuerdas vocales. O sea, yo modifico el filtro, modifico lo que está pasando con los resonadores a través de un alargamiento o una oclusión y modifico la fuente, cómo están vibrando las cuerdas vocales. ¿Cómo controlamos la impedancia del tracto vocal? Controlando el cierre de los labios, o sea, junto un poco más los labios y no dejo salir tanto aire. Controlando el alargamiento natural de la faringe, alargando la faringe. Retrayendo la lengua. Ese alargamiento de la faringe y esa retracción de la lengua genera que la cavidad del tracto vocal sea más grande. Y como es más grande, cuesta más para que salga el aire, se va acumulando en esas regiones o en esos espacios. Entonces no permite un sistema tan fluido de salida.
En ese sistema tenemos diferencias. Como dice Hudson, en el 60 tenemos dos tipos de megáfono, el megáfono abierto y el megáfono invertido. En el P1 vemos el megáfono de tipo abierto. Ese es un sistema con baja impedancia o que se le escapa mucho la presión. Supongamos que S son las cuerdas vocales, la letra S. Y un sistema con megáfono invertido donde la salida está obstruida, pensemos que la persona está haciendo ahí una fonación en tubo, por ejemplo, o está haciendo un fonema U, pero muy cerradito, hay un megáfono invertido. Y parte de la presión no alcanza a salir porque digamos, se atocha, se ve atochada en la salida y se devuelve hacia la fuente. ¿Cómo se aumenta la impedancia? Podemos estrechar los labios, alargar los labios, estirarlo hacia adelante, bajar la laringe y así se alarga la faringe, se alarga el tracto vocal por dentro, digamos, descender la laringe o algunos alargamientos artificiales a través de tubos de resonancia, por ejemplo, fonación a través de una bombilla. Si yo aumento este largo del tracto vocal, aumento la resistencia y aumento la reactancia, lo que va a aumentar finalmente la impedancia. ¿Qué es la reactancia? Es la forma de almacenar energía acústica momentánea por la inercia. O sea, como el aire no se está moviendo, está pegado de alguna forma en una cavidad, eso aumenta esa energía almacenada. Hay un momento de inercia, o sea, no se está moviendo tanto el aire ahí. Y esa es la reactancia. Y tenemos dos tipos de reactancia, una que es la inertiva o la positiva y la complasiva o la negativa. La inertiva, que es la reactancia positiva, es la que se intenta modificar con el tracto vocal semiocluido, es decir, que se genere este momento de inercia en el movimiento, pero que no sea negativo, que no frene el movimiento. Este concepto es un poco complejo, así que lo vamos a explicar. La idea es lograr un tracto vocal que sea inertivo, es decir, que genere un momento de inercia, es decir, que no se vaya a escapar tanto la presión, pero tampoco que ese sistema de presión deje pegada a las cuerdas vocales sin movimiento. Es decir, si yo hago, por ejemplo, una fonación en tubo, parte de las presiones se devuelven y hacen que las cuerdas vocales vibren de una forma más fácil. Ya vamos a explicarlo por qué. Pero si yo hago una fonación en tubo y tapo la salida del tubo, es demasiada reactancia, demasiada inercia. Entonces se detiene el movimiento porque no hay flujo de aire. Tapo y se frena la salida de aire. Por lo tanto, se frena el flujo y se frena la vibración de las cuerdas vocales. Entonces hay que lograr un tracto vocal que sí genere un momento de inercia, de presiones, pero tampoco que sea tal la inercia para que no se produzca el movimiento. Esa inercia se puede lograr a través de un alargamiento o una oclusión del tracto vocal. Pensemos que la figura de megáfono invertido es el tracto vocal y el tubo es una bombilla. Entonces, a través de una oclusión y un alargamiento, yo aumento la impedancia y aumento la reactancia positiva, la inertiva. Y finalmente eso modifica la fuente, modifica las cuerdas vocales y hace que se genere una voz más fácil. Acá tenemos un sistema de flujo, ¿cierto?, de aire, de presiones. Y tenemos un pistón abajo de color rojo que representa las cuerdas vocales. Pensemos que hay dos de esos pistones que están moviendo el aire. La inercia del tracto vocal se genera o se relaciona con un efecto físico y un efecto de aerodinámico relacionado un poco con el efecto Bernoulli. Pitzel en el año 98 descubrió que no todo el efecto de vibración de las cuerdas vocales se produce por el efecto Bernoulli. Si recuerdan, el efecto Bernoulli básicamente tiene que ver con la aerodinámica de las cuerdas vocales. Como la cuerda vocal es un estrechamiento y la presión desde abajo de
en la subglotis se tiene que mantener hacia la supraglotis, se produce un paso rápido de aire que genera el acercamiento o una presión negativa entre las cuerdas vocales y permite que vibre. Y después la presión de aire que viene abajo hace que de nuevo se separen y eso inicia nuevamente el ciclo fonatorio. Por otro lado, como ya habíamos visto anteriormente, las cuerdas vocales son elásticas. Por lo tanto, vibran por este efecto elástico y vibran también por el efecto aerodinámico, que es como cuando el avión despega, por ejemplo, está el mismo efecto en las alas de un avión, o cuando pasa muy fuerte un camión o un elemento con mucha masa y el aire a uno lo atrae, lo chupa un poco. Así que este efecto aerodinámico genera un acercamiento de las cuerdas vocales. Ahora bien, Titz se descubrió que no todo es por este efecto aerodinámico, sino que parte de la mantención de la vibración tiene que ver con que la presión de aire no se pierda de forma tan brusca. Si tenemos un sistema donde la presión desde la subglotis a la supraglotis se pierde demasiado, la tracción va a ser muy fuerte, porque el efecto aerodinámico o el aire o la velocidad con la que pasa el aire entre las cuerdas vocales es muy rápida, se pierde presión. Para que se pierda presión siempre va a haber un movimiento rápido de aire. Y si se pierde mucha presión, el movimiento o el cambio es tan brusco que las cuerdas vocales se van a empezar a chocar. Y como ya se chocaron, va a costar mucho más separarlas de nuevo para que inicien un nuevo ciclo fonatorio. Cuando ocurre ese cambio de presiones muy alto, es decir, cuando se pierde mucho aire, esto produce que el ciclo fonatorio sea un poco más brusco, que sea un poco más abrupto, y eso potencia el esfuerzo fonatorio, a que yo tenga que apretar más las cuerdas vocales para poder iniciar de nuevo el ciclo fonatorio, y así una y otra vez. Y eso aumenta el estrés de impacto. Ahora bien, si tenemos un sistema que pierde menos presiones, desde la subglotis a la supraglotis, en ese espacio donde no se pierde tanta presión, se puede mantener un movimiento más fluido, porque las cuerdas vocales, como no tienen tanto efecto Bernoulli, no se atraen tan fuerte y no se chocan tan fuerte y no se juntan tan fuerte, y eso hace que el nuevo ciclo fonatorio, cuando viene de nuevo el aire abajo a separar las cuerdas vocales, hace que sea más fácil que pase nuevamente, que se separen nuevamente. Es decir, dicho de otra forma, existe como un colchón de aire entre las cuerdas vocales generado por el efecto del feedback de presiones que amortigua el movimiento y hace que no sea tan brusco la vibración y que se genere un movimiento mucho más fácil. Y por eso se produce la voz de forma más fácil por una parte y con menos esfuerzo y menos estrés de impacto. Se chocan menos las cuerdas vocales. Así que este efecto, denominado feedback, hace que se produzca una vibración mucho más fácil y se puede generar a través del tracto vocal semiocluido. Se puede generar artificialmente hasta que el cuerpo se acostumbre y trabaje de esa manera. De alguna forma, las personas que tienen voces resonantes, que tienen voces con máxima economía vocal, tienen permanentemente ese colchón de aire entre las cuerdas vocales porque tienen tractos vocales con espacio para que se genere acumulación de presión y se genere este feedback de presiones que colabora con el efecto Bernoulli. Así que la inercia del tracto vocal se logra a través de la presión de aire y se puede multiplicar por el largo de la columna de aire, o sea, mientras más aire, más presión. Y dividido por la sección, quiere decir que mientras menos sección, o sea, mientras más chiquitita la salida de aire, más crece el número. Si tengo una salida de aire muy grande, una salida de presiones muy grande, se me va a escapar toda la presión y por lo tanto la inercia del movimiento, entendiendo la inercia como este movimiento que sigue, que continúa sin parar, sin esfuerzo, se va perdiendo. O sea, si yo hago tengo una menor sección, ¿cierto? Una salida de aire pequeñita, tal como se ve en la salida
en este punto y si hago ah, tengo una salida más grande. Entonces pierdo más presión. También tiene que ver con el largo. Si yo hago alargamientos del tracto vocal, también agrando la cavidad y por lo tanto se agranda la presión. Y eso hace que se aumente la inercia. Y por lo tanto, con más inercia, más feedback, mejor vibración, máxima economía vocal. Ahora, esta imagen es importante porque mientras yo hago, digamos, mientras yo voy alargando el tracto vocal, la presión y la inercia aumentan. Y si la aumento demasiado, pongo demasiada resistencia al flujo, finalmente voy a generar una inercia que es negativa, una inercia que es complaciva, que no puedo hacer que las cuerdas vocales vibren porque la resistencia o el feedback es demasiado alto. Y ese colchón de aire que está entre las cuerdas vocales es demasiado duro, no logra generar, digamos, esa vibración. A través del tracto vocal se producen algunos cambios en la configuración del tracto vocal y en la configuración también acústica. Hablando de la configuración acústica, hay un descenso de la frecuencia del primer formante. El primer formante que se relaciona mucho a la laringe, ¿cierto? Baja, porque básicamente con un tracto vocal, la laringe y el tracto vocal hace que la laringe descienda. Y ese es un efecto de las presiones de aire. Y como la laringe desciende, el primer formante desciende. Cuando el primer formante desciende, hace que esté más cercano a la frecuencia fundamental, porque baja de frecuencia, ¿cierto? Y como los formantes son múltiplos, cuando F1 está más cerca de F0, es más fácil que se amplifique o que se multipliquen la frecuencia fundamental. A esto se le llama interacción F1-F0 y básicamente genera un efecto de resonancia. Es decir, si yo acerco mi F1, mi primer formante, a mi frecuencia fundamental, voy a hacer coincidir algunas de las frecuencias, algunos de los armónicos cercanos a la frecuencia fundamental con mi primer formante y eso genera una amplificación. Si recordamos la caída espectral, tiene un descenso natural, ¿cierto? Tiene un escalafón hacia abajo, una curva descendente. Y si yo bajo la F1 y la acerco a mi frecuencia fundamental, estoy aprovechando los armónicos iniciales, los que tenían más energía. Y eso genera más intensidad, pero no a través del esfuerzo, sino a través de un efecto de resonancia. Así que la interacción F1-F0 genera una asistencia al filtro, o sea, una asistencia a la fuente para generar un mayor volumen. Estoy amplificando básicamente a través de la resonancia. Existen ejercicios que se realizan con tracto vocal semi-incluido, donde se ve una disminución en algunas investigaciones, por ejemplo, esta de Guzmán, el año 2003, donde se ve una disminución del F1, del formante 1, entre un 13 y un 14%. Eso se realizó a través de laboratorio. Entonces, a mayor oclusión y alargamiento, mayor inertancia, mayor feedback, mayor efecto, digamos, de separación de las cuerdas vocales. Tipos de ejercicio con tracto vocal semi-incluido. Hay varios tipos de ejercicios con tracto vocal semi-incluido. Algunos involucran posturas con semiclusión constante, son sonidos constantes. Por ejemplo, fonación en tubo. Esos sonidos son constantes, se mantienen. Después vamos a revisar, les voy a mostrar a través de un video demostrativo todos los ejercicios. Los de semioclusión oscilatoria son los que vibran. Por ejemplo, eso es oscilatorio, porque existe un paso oscilatorio del aire, el aire oscila. Y las de semioclusión muy transitoria, que son de este estilo.
tienen momentos de detención. Así que tenemos esos tres tipos, todos son con tracto vocal semicluido, todos generan el mismo efecto en el tracto vocal y en las cuerdas vocales. ¿Qué beneficios clínicos tienen los ejercicios con tracto vocal semicluido? Generamos mayor interacción fuente-filtro, lo que mencionábamos de que la F1 desciende, ¿cierto? Se acerca a la F0. Una producción de voz más económica, quiere decir que cuesta menos producir la voz, esto por el efecto de inercia de las presiones de aire o el tracto vocal inertivo, según Titzel. Y este cambio del patrón de vibración genera un cambio de vibración en las cuerdas vocales. ¿Qué pasa con las cuerdas vocales cuando tienen un colchón de aire entre ellas? No se juntan tan fuerte y se separan un poco. Y en este sentido pueden vibrar de forma más libre, pero sin tanto estrés de impacto. Eso cambia el patrón de vibración de las cuerdas vocales, logrando que se generen cortes de aire fuertes, pero sin estrés de impacto. O sea, con los cortes de aire fuertes genera un buen volumen, buena intensidad. Y sin el estrés de impacto me daño poco, lo que básicamente se asocia a máxima economía vocal. Y esta vibración básicamente genera que las cuerdas vocales se abran un poco si es que estaban muy juntas o se junten si es que estaban muy separadas en un trastorno hiper o hipofuncional. Ahí va dependiendo del efecto. Y se van a separar alrededor de los 0,7 milímetros entre los procesos vocales de los aritenoides. ¿Y cómo la persona se va a dar cuenta, o el clínico, ustedes se van a dar cuenta? Porque se produce una sensación de voz fácil. Así que existe esta sensación de facilidad en la voz. También los beneficios clínicos son el manejo de la inflamación. Existen investigaciones que mencionan que hacer ejercicios con tracto vocal semicluido generan un mejor efecto en el manejo de la inflamación que el reposo vocal. Hay cambios en la configuración del tracto vocal. La laringe baja, el velo del paladar sube, la faringe se ensancha y todo eso colabora con el efecto de inercia del tracto vocal, lo que genera también más elementos resonanciales, más cavidades de resonancia. Elimina los quiebres vocales porque hay un mejor funcionamiento del sistema completo, mejora la respiración y libera los órganos fonoarticulatorios o estructuras fonoarticulatorias. ¿Por qué mejora la respiración? Eso es un punto importante. Cuando existe una salida de aire ocluida, cuando el sonido o el sistema no pierde tanta energía y no pierdo tanta presión, por ejemplo, si hago una fonación con un tubo de resonancia, el sistema está un poco más exigido, es decir, mi sistema respiratorio tiene que ocupar más aire porque no sale tan claro el aire, no sale tan fácil. Y con esa sobreexigencia que estoy poniendo al sistema respiratorio, se activa el sistema respiratorio bajo, es decir, la respiración costodiafragmática se activa de manera natural cuando yo opongo resistencia al movimiento. ¿Por qué existe una liberación de los EFA? Porque básicamente cuando yo realizo una voz con máxima economía vocal, se empiezan a relajar los músculos que yo estaba utilizando para compensar el cierre fonatorio. En general, las personas que tienen dolor de la mandíbula, dolor del cuello o dolor de los músculos de la cara, están compensando ese movimiento porque no tienen buena función glótica. Es decir, yo me empiezo a fatigar, me empiezo a cansar, llego al punto de fatiga vocal y empiezo a compensar apretando el cuello. Cuando yo solucioné ese problema y ya no estoy apretando el cuello, estoy ocupando mejor las cuerdas vocales, produciendo de ahí la energía, ya no compenso. Y como no compenso, libero esas estructuras y se empiezan a relajar. Ese es el efecto que tiene. El objetivo, como ya les he mencionado, es producir una voz más económica. Y la voz más económica es mayor poder acústico con menos estrés de impacto, o sea, un menor precio por los decibeles. El tracto vocal semicluido favorece una voz que no es ni hiper ni hipoaducida y reduce el riesgo de fonotrauma.
Aquí vemos algunas investigaciones que se han hecho con cambios electroglotográficos, con electroglotografía. ¿En qué consiste la electroglotografía? Uno pone dos electrodos, uno a cada lado de las cuerdas vocales, y mide cómo la energía pasa a través de las cuerdas vocales. Cuando las cuerdas vocales se juntan, la energía pasa a través de las cuerdas vocales. Cuando se separan, no pasa, porque hay aire entre medio, ¿cierto? Entonces, con esa relación entre cuánto tiempo pasa y cuánto tiempo no pasa, podemos estimar cuánto tiempo las cuerdas vocales permanecen juntas y cuánto tiempo permanecen separadas. Y eso se le conoce como CQ, o coeficiente de contacto. Las voces apretadas tienen más coeficiente de contacto, es decir, más tiempo del total pasan juntas, porque se están apretando. Las voces, acá se hizo una voz apretada durante una fonación en tubo, o sea, la misma persona realizó fonación en tubo y bajó el tiempo en que se estaban chocando las cuerdas vocales durante el ejercicio. Pasó de 67% a un 40% del tiempo juntas, lo que es positivo, porque no se están dañando, no se están chocando tanto las cuerdas vocales. Y después de sacar el tubo, es decir, después de sacar el tracto vocal semifluido, la misma persona realizó fonación y el coeficiente de contacto bajó, es decir, el movimiento se mantiene. ¿En qué consiste esto? Básicamente, primero la persona tiene una voz apretada, realiza fonación en tubo y durante el ejercicio su voz ya no es tan apretada, mejora mucho el coeficiente de contacto y al sacar el tubo el sistema queda acostumbrado de esa manera, los músculos empiezan a aprender el movimiento nuevo y se mantiene ese patrón. Obviamente, cuando no tenemos la ayuda de la fonación en tubo, se pierde un poco el efecto. Pero de todas maneras, pasar de 67 a 50 es un muy buen efecto positivo. Y eso es lo que investigó el Dr. Guzmán en el 2013. Acá tenemos también lo mismo, el CQ o el coeficiente de contacto antes, durante y después. Y vemos que la curva va cambiando y hay una disminución del coeficiente de contacto, lo que son efectos positivos. Hay algunos ejercicios que se realizaron también para ver cómo es el efecto de los tubos de agua sumergidos, fonación en tubo con agua sumergido. Se hizo una secuencia, una fonación en tubo con 5 centímetros de agua, o sea, sumergido 5 centímetros o sumergido 10 centímetros, 18 centímetros, y se fue midiendo. Acá está el ejemplo del experimento que realizaron los investigadores. Y se estaba midiendo una medición que se llama Mater. Y básicamente es la máxima aceleración con la que los pliegues vocales se cierran. Durante la fonación en tubo con 5 centímetros se vio que existe menos estrés de impacto y se vio mayor estrés de impacto a los 18 centímetros. Así que la profundidad de inmersión afecta el estrés de impacto. Hay que tener ojo de cómo se trabaja con la profundidad de agua porque mientras más profundo llega un momento donde aumenta el estrés de impacto. Esto es sumamente importante porque cuando yo trato de aumentar la fuerza para personas que tienen hipofunción laringea, yo intento que se produzca mayor impacto, a mayor profundidad. Pero eso no es útil para las personas que tienen hiperfunción. Produce un efecto negativo. O sea, las personas que tienen hipofunción trabajamos con más profundidad, con más, digamos, estuvo sumergido en agua 10 centímetros, 15 centímetros. Las personas que tienen hiperfunción, que tienen trastornos de hiperfunción, trabajamos con menos centímetros de agua, porque eso reduce el estrés de impacto. Por ejemplo, se ha estudiado el efecto de fonación en tubo con agua con personas con presbifonía, un trastorno hipofuncional, y se trabaja con más centímetros de agua. Y para las personas que tienen hiperfunción, por ejemplo, nódulos vocales, se trabaja con menos estrés de impacto, menos centímetros de agua. Cuando empezamos a trabajar con una persona
que tiene un trastorno hipofuncional, que tiene, por ejemplo, una parálisis o una paresia o predifonía, empezamos a trabajar primero con pocos centímetros de agua, pero a medida que se va acostumbrando vamos aumentando la profundidad, lo que aumenta es el esfuerzo fonatorio y básicamente estamos ejercitando a las cuerdas vocales para que funcionen mejor. Un tubo largo, delgado y sumergido en el agua aumenta el coeficiente de contacto. Y dependiendo del objetivo se puede ocupar distintas estrategias como le mencionaba. Acá hay una investigación de Berdolini del año 2012 en el que se investiga si los ejercicios con tracto vocal semicluido pueden atenuar la inflamación de las cuerdas vocales. Y se realizó un estudio y confirma que las personas que usan ejercicios con tracto vocal semicluido generan una mejor atenuación de la inflamación que las personas que no lo realizan. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cuál es el sentido que está detrás de esta investigación? ¿Cómo se realizó primero? Lo hicieron leer en alta intensidad por 3 horas a 3 grupos. Había un grupo que era de reposo vocal, un grupo que luego tenía que hablar normal y un grupo que tenía que realizar tracto vocal semicluido. O sea, primero hablaron en alta intensidad las personas y después se los separaron y los pusieron en grupo, unos tenían que tener reposo vocal, otros hablar normal y otros tracto vocal semicluido. El grupo con mayor desinflamación fue el de tracto vocal semicluido debido a la movilización de tejidos de los pliegues vocales. Debido a que la movilización de estos tejidos produce una deformación celular, la vibración, ¿cierto? Se mueven las cuerdas vocales. Y esto genera una respuesta de mediadores de inflamación a través de algunas proteínas que son mediadores de antiinflamación. O sea, el tejido al moverse le envía un mensaje al cuerpo, básicamente, dicho de esta forma, de que ese tejido necesita funcionar. Y como necesita funcionar, tiene que reducir la inflamación. Es un efecto de preparación, el cuerpo se está adecuando. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un músculo del brazo inflamado, y yo no realizo actividad, estoy en reposo, el cuerpo asume que estoy en un periodo de recuperación, que estoy guardando reposo y que me voy a recuperar en unos días. Pero si yo necesito usar el brazo, igual lo voy a tener que empezar a usar. Y yo el mensaje que le estoy dando a ese músculo es, por favor, reactiva el músculo, baja la inflamación porque estoy usando este tejido y lo necesito usar ahora. Entonces, esos mensajes que son proteínas, básicamente, se producen por la vibración. En el deporte se maneja un poco esta lógica. Existe ejercicio fuerte, ejercicio de entrenamiento y después ejercicio de recuperación, que es un ejercicio suave, a un ritmo muy, muy fisiológico, muy, muy suave para que los músculos reaccionen y se devuelvan a este estado. Aquí están los efectos, como pueden ver en la imagen de la izquierda se ve antes del tubo y después de fonación en tubo cómo se reduce la inflamación de la cuerda vocal izquierda en el tercio medio, se ve claramente ahí la reducción de la inflamación. También existen algunas mediciones muy interesantes que ha hecho el Dr. Guzmán y colaboradores con tomografía computarizada para ver cuál es el efecto del tracto vocal semicluido en el tracto vocal o en la forma del tracto vocal. Acá vemos algunos elementos antes, durante y después del tubo, algunas imágenes. Como vemos, antes del tubo se veía el velo del paladar bajo, produciendo una A. Durante el tubo hay un contacto del velo del paladar. Otro elemento que se ve es que la laringe bajó y eso alarga el tracto vocal. Y ya al sacar el tubo, ciertos músculos quedan en esa posición. La laringe quedó más baja y el velo quedó arriba. Entonces el músculo se empieza a acostumbrar a la configuración que estaba ocupando durante el ejercicio y ese es el aprendizaje motor.
Acá vemos, por ejemplo, otro ejercicio. Acá es fonación en tubo, ahí se ve el tubo, y esta es una M. Y si se fijan, el velo también está alto, o sea, está bajo, acá, más contacto, y se mantiene el contacto. La laringe alta, baja, y se mantiene más baja. Así que esos son los efectos fisiológicos del tracto vocal a través del uso de ejercicios con tracto vocal semicluido. Acá vemos lo mismo, ¿cierto? Cómo se va cambiando el tracto vocal y la configuración también. Este es interesante, no lo habíamos revisado. ¿Cómo se ensancha la faringe? Fíjense, en esta sección hay un ensanchamiento también de la faringe y eso se genera en el ejercicio con tracto vocal semicluido y se mantiene después de la ejecución. El cuerpo se va acostumbrando al movimiento. Se probó varios ejercicios con varias configuraciones, fonación en tubo, largo y ancho, corto, ancho, etc. Y también en distintas sumersiones de agua, sumergido 3 hasta 10 centímetros. Y se midieron algunos resultados sobre el efecto de estos ejercicios. Y en resumen, se logra una laringe más baja, una faringe más ancha y mayor constricción del tubo epilaringio durante los ejercicios con tracto vocal semicluido, básicamente. Acá vemos los ejercicios que mejor tuvieron resultados: tubo largo y angosto y tubo en agua de 3 a 10 centímetros. Estos son los ejercicios que uno tiene que privilegiar si quiere efectos rápidos, porque como el tubo es largo y angosto o está en el agua, hay mayor resistencia. Y como hay mayor resistencia, pero no alcanza a ser mala la resistencia, se produce mayor efecto de feedback y mejores niveles digamos, de cambio en el tracto vocal. Así que es mejor ocupar estos ejercicios si quieren efectos rápidos. Ahora, el problema es que no son tan cómodos. Ocupar un tubo necesita que yo pueda andar trayéndolo primero y que pueda ocuparlo en la calle, por ejemplo, que puede ser un poco vergonzoso. Lo mismo con el tubo en el agua, necesito un vaso con agua. Pero hay otros ejercicios que se pueden realizar que no tienen un efecto tan grande, pero de todas maneras tienen cambios positivos en el tracto vocal. También se ha estudiado lo que se llama skewing y básicamente tiene que ver en una electroglotografía en cómo la línea se corta, es decir, cómo se produce el corte de aire, porque mide la separación de las cuerdas vocales. Es decir, cuando las cuerdas vocales, el aire se corta muy bien, es que se están juntando muy rápido. Eso es lo que está midiendo. Y si se juntan más rápido, tiene mayor skewing. Y cuando se juntan más rápido las cuerdas vocales, se produce un corte de aire más rápido. Y ese corte de aire, o ese pulso de aire más potente, produce más energía y por lo tanto más volumen. Cuando existe un ejercicio con tracto vocal semicluido en fonación con tubo, se produce ese efecto del corte de aire más potente. Esto lo estudió Rothenberg en el año 83. Este efecto es muy positivo, porque finalmente ese corte de aire, pero sin efectos de estrés de impacto, produce energía positiva, digamos, muchos buenos decibeles que nos van a servir para que la persona tenga máxima economía vocal. Acá también vemos los efectos acústicos y básicamente vemos que la zona de los 3000 Hz, que ustedes ya conocen bien, tiene más energía armónica, presenta armónicos mucho más marcados, con menos ruido, y eso se traduce en una voz más brillante y más sonora, más fuerte, más potente, con más armónicos agudos, lo que es sumamente bueno, disminuye la pendiente espectral, aumenta el LTAS, ¿cierto? Aumenta básicamente alfa ratio, disminuye L1
O sea, no a costa de un aumento excesivo de L1, L0, puede disminuir un poco, o sea, había voz apretada, y también puede disminuir si es que existía el 1,558 con esa voz soplada. Entonces se dan esos efectos positivos. Acá se ven algunos resultados también en el análisis acústico. Se ve claramente que antes de hacer los ejercicios había una pendiente espectral más abrupta y ahora, después de, una pendiente espectral más mantenida, lo que genera un efecto directo en el alfa ratio. También se ha estudiado una disminución en el umbral de presión de fonación. El umbral de presión de fonación se puede medir a través de un análisis aerodinámico de la fonación, con un aparato que se conecta, se pone en la cara y mide la presión de aire que está saliendo cuando uno emite voz. La presión subglótica necesaria para mantener la vibración de las cuerdas vocales es el umbral de fonación. Y ese umbral de presión de fonación, la idea es que se mantenga bajo. Si yo tengo un alto umbral de inicio fonatorio, quiere decir que necesito mucha presión de aire para empezar a generar que las cuerdas vocales empiecen a vibrar. Y eso quiere decir que mis cuerdas vocales están haciendo resistencia, es decir, que mi voz se aprieta y por lo tanto necesito aire para separarla, mucho aire. Cuando yo realizo ejercicios con tracto vocal semi-incluido, disminuyo esa presión necesaria para que se produzca esa fonación y produzco el efecto de la fonación fácil. Ahora, ¿cómo se relacionan estos factores? Básicamente, si yo tengo las cuerdas vocales apretadas, necesito mucho aire para que se separen. Si yo las separo un poco a 0,7 milímetros, ya no necesito tanto aire para que se separen. Ese es un punto. Entre las cuerdas vocales hay un colchón de aire producido por el efecto de feedback, ese colchón de aire amortigua y no permite que las cuerdas vocales se junten tanto en cada ciclo fonatorio. Por lo tanto, iniciar un nuevo ciclo fonatorio es mucho más sencillo porque ya existe aire entre medio de las cuerdas vocales, entre comillas, o existe una amortiguación al movimiento. Porque básicamente las presiones desde la subglotis hacia la supraglotis no se pierden de forma tan potente y el efecto Bernoulli no es tan fuerte como para generar que las cuerdas vocales se junten demasiado. Y eso produce que finalmente el umbral de fonación, de presión fonatoria disminuya. Lo que básicamente colabora en que se reduzca el estrés de impacto y aumente la sensación de facilidad en la fonación. Y eso reduce también los daños, porque reduce el estrés de impacto. Acá tenemos una gráfica que permite explicar cómo este efecto se produce. Ahí tenemos en este lado la tráquea, ¿cierto? Y acá las vías respiratorias bajas, las cuerdas vocales, vocal folds y el tracto vocal. Y en este punto los labios abiertos. En este punto se ve otra configuración del tracto vocal con un tipo megáfono invertido, donde los labios están separados, pero acá hay una constricción. En algún punto la constricción está obstruyendo el movimiento de las cuerdas vocales, o sea, el movimiento de la salida de presión. Y eso hace que el elemento del feedback, la cantidad de presión de aire que se devuelve hacia las cuerdas vocales, sea mayor. Y eso hace que la presión de esta zona hacia la presión de esta zona no sea tan diferente o no se pierda tanta presión. Y eso hace que el movimiento se mantenga. Lo mismo sucede si uno está andando en bicicleta. Si yo doy un pedaleo, necesito pasar del cero movimiento al movimiento inicial. Y eso produce esfuerzo. Es difícil. Estoy luchando contra la inercia, contra estar quieto. Y después si quiero dar, y si paro y inicio otro pedaleo, va a también ser forzoso. Ahora, si yo estoy andando ya en la bicicleta, cada pedaleo se vuelve más fácil. Pensamos que estoy en un llano, estoy en una planicie, y cada pedaleo se hace más sencillo, porque ya la fuerza para iniciar el movimiento está hecha.
Es decir, no pierdo tanta esfuerzo, no gano tanto roce del suelo. Con cada pedaleo nuevo, como en la versión anterior, estoy con mucho roce en contra, roce en contra, roce en contra. En cambio, el roce cuando ya estoy en movimiento se reduce. Lo mismo le pasa al aire. Cuando el aire ya está en movimiento, no hay tanto, digamos, no se pierde tanta energía si hay acumulación de presiones. Si yo pierdo mucha presión, se pierde todo el esfuerzo y tengo que partir un nuevo movimiento. Es un punto un poco complejo, así que también si tienen dudas al respecto lo podemos aclarar. Con mayor presión intraoral o mayor presión supraglótica, genero mayor presión intraglótica, lo que reduce el estrés de impacto, como resumen. Y cuando existe mayor presión subglótica, también puedo generar este balance con una activación respiratoria. Es decir, si yo aumento la presión intraoral, eso aumenta la presión supraglótica, lo que aumenta, digamos, también la activación respiratoria, porque la presión, digamos, sigue bajando. En este caso, no solo llega a las cuerdas vocales, sino que también sigue bajando hacia la tráquea y hacia los pulmones y genera un ambiente con más resistencia a la salida del aire. A mayor presión intraoral, mayor descenso de la laringe. Y eso hace que se promueva la función respiratoria, pero no daña al usuario. Como yo desciendo la laringe, también estoy activando los resonadores de manera más potente. Tengo más cavidades resonanciales. Alargo el tracto vocal. Existe entonces un manejo respiratorio, es decir, yo entreno la respiración, hago respiración costodiafragmática, pero sin riesgo de hiperaducción de las cuerdas vocales. Hay que recordar que cuando uno activa mucho el diafragma, pero mantiene el tipo fonatorio, es decir, sigo produciendo voz de la misma manera, eso aumenta necesariamente el estrés de impacto, porque a mayor flujo, digamos, a mayor presión subglótica, mayor estrés de impacto. Pero si estoy trabajando sin riesgo de hiperaducción porque hay este colchón de aire producido por el feedback de presiones dentro de la cavidad oral y del tracto vocal en general, sí se produce una activación respiratoria, pero sin riesgo de hiperaducción. Lo interesante, al igual que los cambios en el tracto vocal, los cambios que veíamos en el velo del paladar, en la faringe, en en la laringe en sí que bajaba, ¿cierto? Los cambios respiratorios, los cambios de diafragma, también se mantienen después del ejercicio. Es decir, los músculos empiezan a acostumbrarse a ese tipo de movimiento y se quedan trabajando de esa manera. ¿Y cómo puede monitorear la persona este efecto, todos estos efectos fisiológicos que se han investigado a través de sensaciones? Cuando yo produzco un ejercicio con tracto vocal semicluido y se generan estos cambios, se produce primero una sensación de vibración anterior, una vibración en estas zonas de la cara, incluso a veces se da sobre la cabeza, atrás, en los oídos, se generan vibraciones. Y esa vibración se relaciona al efecto de resonancia que estoy potenciando. Como las cavidades están más grandes, se genera mayor resonancia y eso genera vibraciones, sensación de vibración. Y el efecto de feedback, de este feedback por el paso, digamos, que no existe tanta cambio de presiones, se genera esta presión que viene de vuelta hacia las cuerdas vocales, que produce este tipo colchón de aire, y se genera este momento de inercia que hace que las cuerdas vocales vibren de forma más fácil y que corten mejor el aire. Todo ese efecto se relaciona con facilidad en la voz, es decir, produzco una voz fuerte, pero fácil, se siente fácil, porque la vibración está asistida por básicamente el efecto del sistema no lineal fuente-filtro. El efecto de este feedback de aire asiste al movimiento de las cuerdas vocales y se siente una voz fácil. Así que durante los ejercicios, siempre tienen que monitorear que las personas sientan vibración anterior y sientan voz fácil.
Van a tener que ir repitiendo, ir preguntando constantemente, porque si no está sintiendo la vibración anterior y la voz fácil, es muy probable que no esté haciendo bien el ejercicio y que esos cambios fisiológicos muy interesantes que vimos no se están generando y no se están produciendo de manera positiva. Así que el cambio muscular no se va a realizar. Esta es la manera, de alguna forma, que tiene el usuario y el terapeuta de verificar que los cambios fisiológicos, que los cambios del tracto vocal y de las cuerdas vocales se estén generando, que se esté generando una buena separación de cuerdas vocales, que se esté generando una amplificación del tracto vocal, que esté subiendo el velo del paladar, que esté bajando la laringe, que se esté enanchando la faringe. Eso yo lo voy monitoreando a través de las sensaciones. Muchas gracias. Si tienen algunas dudas, debido a que esta clase es compleja, pueden preguntarla, podemos hacer foros de consultas, así que quedo atento a sus dudas.